Olá, aqui é Rafael Barreiros, eu sou preparador vocal e queria te convidar para ver a entrevista agora do Miguel Manzo, que é um dos melhores preparadores vocais, professores de canto da Espanha. Ele conta a trajetória dele, que é inacreditável, as coisas que ele passou para se tornar um grande cantor e um dos maiores preparadores vocais lá da Espanha. Ele vai no final ensinar dicas de drives e distorções vocais, é imperdível. Bora lá! Ok, ¿cómo estás, hermano Miguel? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí. Muy feliz por recibirte. ¿Y cómo está España ahora? ¿Hace calor? Bueno, hace mucho calor y bueno, ya sabes la cuarentena, ¿no? Sí, Está sí, un poco raro, ¿no? claro. Hay que salir de esto de alguna forma. Claro, la vida ha cambiado un montón, ¿no? Sí, bueno, Sí, espero que sea temporal, perdón. claro. Para la gente de Brasil y de otras partes, Miguel Manso es un entrenador vocal muy importante en España y tengo el gusto de tener Miguel como mi amigo y hermano también de Institute for Vocal Advancement, IVA, que es una institución que prepara e enseña cantantes en varias partes del mundo. Y Miguel también es un profesor, es un voice teacher de Institute for Vocal Advancement. Miguel, para que la gente sepa de su vida, cómo empezaste la cosa de la música, pero cuenta al pueblo porque no eres de España, ¿no? No. Soy mexicano. Y bueno, en la música empecé primero con el piano a los 11, 12 años, que me empezó a gustar. Vi a un amigo tocando, autodidacta, y me quedé hipnotizado de cómo podía hacer sonar el piano así, ¿no? Y él fue el que me empezó a enseñar a tocar para Elisa, ¿no? Él, Sí. y me acuerdo que yo estaba en ese momento queriendo tener un teclado porque yo no tenía en casa, me enseñaba en la escuela, y mis papás decían, no, ¿para qué quieres? Pensaban que era un capricho temporal y quiero aprender a tocar. Y bueno, al final me vieron que era en serio y empecé a clases, y llegó el momento en que eso se convirtió en, o sea, tenía clases 3 veces a la semana. Me volví bastante bueno con el piano y después yo dije, quiero estudiar esto, ¿no? Quiero estudiar composición. En aquel tiempo no había tanta opción como ahora de estudiar pop music o música contemporánea, éramos como estudias música clásica y después te especializas en jazz o algo así, ¿no? Claro. Entonces era el camino lo clásico, pero yo decía, yo no quiero, me gusta lo clásico para escucharlo, pero yo quiero componer canciones en la radio y cantar y tal. Pero primero fue el piano, yo siempre me veía como compositor. Fue después que empecé a estudiar ya la carrera que fue porque no tenía la confianza para cantar en el coro, que siempre cantaba a media voz y escondido. Sí. Entonces yo no me escuchaba y siempre el director era como que por aquí desafinan. y era, y No, entonces, no soy yo. No exacto, soy sí, era como, solo habíamos dos barítonos y decía, por aquí desafinan. Y entonces me metí a clases con una profesora también de ahí, del mismo, de la carrera, ¿no? Y, y bueno, me empezó a gustar mucho, empecé a entender cómo era cantar, y fue que la misma profesora me dijo, estás estudiando aquí música, pero tienes guitarra, porque empecé con la guitarra, Sí. dice, pero ¿qué tienes más como instrumento principal, el canto o la guitarra? Y yo dije, bueno, tengo la guitarra,
porque lo escogí antes, pero digo, la verdad es que me gusta más cantar. Y me dijo ella, pues yo me lo pensaría porque estás avanzando muy bien y tienes muy buena voz. Y entonces ella me animó a seguir estudiando canto, ¿no? A lo que me gustaba ahora. No era, lo encontraba bastante difícil. Yo me sentía como un bebé comparado a los que cantaban, pues yo estaba Sí, aprendiendo de cero, ¿no? claro. Y ¿Y cuántos años tenía, hermano, cuando empezaste? a cantar, pues tendría, bueno, cuando empecé a cantar por mi cuenta, 16, 17, por ahí, pero, pero ya cuando empecé a estudiar tenía 18, 19, cuando ya estaba en la carrera, por ahí, más o menos. Ya. Eh, y bueno, fue muy rápido que dije, bueno, voy a estudiar canto. Me fui a Londres a estudiar la carrera, pero ya entré directamente, llevaba un año y medio estudiando canto, o sea, nada. Y entré a estudiar música con canto como instrumento principal y bueno, obviamente fue una parte de mi vida muy difícil, ¿no? Porque entré a una escuela donde te preparaban para la universidad en un año, o sea, todos estos años de propedéutico que le llamamos, que son años antes de la universidad, es como el preuniversidad, ¿no? Eh, Claro. y toda la gente que estaba ahí, más que nada, eran músicos que necesitaban el documento, ¿no? Pero tenía toda la experiencia, entonces yo estaba ahí con gente de mucho nivel y era un principiante total, ¿no? Entonces, mi Claro. técnica vocal, pues acabo de empezar, estoy descubriendo qué es mi voz y estoy apenas aprendiendo. Y entonces llegué a un sitio donde se me exigía, tienes que cantar esta canción en una semana, aprendértela, llegar a la nota y entonces, bueno, fue Por desarrollo. su cuenta, por su cuenta. Bueno, no tanto por su cuenta, pero sí como que o sea, había profesores ahí de canto, Sí, pero muchos de ellos eran profesores eh, que no habían estudiado para ser profesores, sino eran claro. cantantes que daban clases y la verdad es que aprendí muchísimo de ellos. Fue una experiencia muy buena, pero vocalmente para mí fue muy difícil porque, claro, yo me encontré con pared todo el tiempo, ¿no? Uy, no llego a la nota, ¿qué hago? Pero no quiero gritar porque eso es malo, porque yo sé, me lo dijo mi maestra, pero para llegar a la nota tengo que hacer este sonido que no suena, que suena más clásico, no suena pop, pero cuando quiero hacer el sonido pop y me dicen que está bien, siento que grito. Y fue así, y después fue, quiero cantar heavy metal. Me entró quiero cantar heavy metal. Y, y me dijeron, bueno, para cantar heavy metal tienes que hacer esto, este tipo de ejercicios. Entonces yo me puse a practicar ahí por mi cuenta, todos los días, extender mi rango, pero desarrollé un problema en la voz, que le llaman a veces, ¿no? Una lesión funcional, que realmente no es una lesión, sino que funcionalmente mi voz hacía esto. Entonces, y además, bueno, tenía un falseto que llegaba muy alto, Claro. pero lo que era de sol sostenido a mi, fa, no había sonido, nada, nada, nada. Y después lo otro era no, todo pesado, ¿no? Qué Y, raro, ¿ah? y practicaba y yo decía, ¿cómo es que llego a hacer cosas que nadie puede hacer? Ni nadie llega más grave que yo, ni más agudo, pero no puedo cantar las canciones que todo el mundo puede cantar. Qué Y raro. obviamente mis profesores de ese no sabían cómo ayudarme. Me decían, pues sigue practicando, se va a unir, se va a unir. Y digo, pero no, es lo contrario, se creó este hueco Se, y se- obviamente, se está aumentando. claro, yo lo creé porque pues estaba practicando en ese momento, no lo sabía, pero estaba practicando y fortaleciendo una coordinación de falseto, ¿no? Y después cuando cantaba en voz de pecho, pues ponía mucho peso, entonces estaba fortaleciendo dos coordinaciones que
no se iban a unir nunca, ¿no? Qué rarísimo. Sí, sí. Y ahí fue que, digamos, artísticamente, ese momento de mi vida fue muy bueno porque a pesar de esto, vocalmente, tener esos problemas, pues en la cosa de la confianza o de presencia escénica, fue un año muy, muy bueno para mí porque aprendí de mis maestros y de mis compañeros mucho, ¿no? Sobre todo se cultivaba en esa escuela la individualidad musical, ¿no? Y la individualidad artística, de todos cantaban diferente, teníamos sonidos diferentes y no te trataban de quitar el sonido, sino era como muestra quién eres, haz la versión de esta canción diferente, ¿no? Era mucho eso. Después entro a la universidad y claro, con este problema que no llegaba a las notas y teníamos canciones de Motown, ¿sabes? Stevie Wonder, Wow. todo era allá arriba y éramos solo 2 chicos en clase y el resto eran chicas, entonces todas las canciones para ellas estaban como si, o sea, muy bien situadas vocalmente. Claro. Y bueno, ahí fue realmente duro, la universidad fue duro porque me encontré en un sitio donde tenías que ser perfecto y no había el apoyo de los estudiantes como en la escuela anterior, ¿no? Era mucho de competencia y obviamente yo estaba lejos de perfecto, era como, uy, no llego a la nota, ¿qué voy a hacer? Tengo que cantar un fa sostenido y no llego, tengo que cantar un sol y no llego, ¿qué voy a hacer? Y bueno, obviamente, pues fue duro. No te voy Claro. a decir. Vocalmente fue muy duro eso, porque lo mismo tenías pues profesores distintos. Yo tenía un profesor que era muy bueno, pero lo que hacía con él era fuera de la escuela y era sobre todo repertorio de clásico y bueno, y repertorio fuera de lo que veíamos en la escuela, ¿no? Entonces, iba mejorando con él, me sentía muy bien, pero en la universidad era bastante duro. Y bueno, me acuerdo que encontrando justamente el primer año de universidad, fui a un taller, nos dieron un flyer, una profesora de ahí, de Speech Level Singing. Era la primera vez que venía Dave Stroud, que A venía Londres. a Londres, sí. Londres. Y realmente yo apenas, además era otra cosa, que yo el inglés pensé que lo entendía, pero después, años más tarde me di cuenta que no entendía No. tanto como yo pensaba, ¿no? Entonces yo escuché Michael Jackson, Stevie Wonder, y yo pensé, vale, viene el profesor de Stevie Wonder y de Michael Jackson. Y era con todo lo que me quedé. Entonces fui a esa clase, a ese taller, y tomé una clase de media hora. Y me acuerdo que fue en 10 minutos, o sea, decir, no había empezado la clase y decirle al profesor, no, es que tengo un hueco en la voz, en las notas, en medio, fa sostenido. Y me dijo, es tu zona de paso, tu pasaje, ¿no? Y yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces me dijo, no, no te preocupes. Y era como que, vale, sabes Sí. cómo arreglar lo que me pasa, ¿no? Y en 10 minutos ya... Y me quedó, para mí fue Wow. sorprendente porque fue como, tengo sonido, hay algo que apareció que no sentía que se me guardó. Increíble. Es Sí, increíble, ¿no? sí, sí. Entonces, Nosotros, nosotros que pasamos por esa experiencia de Speech Level Singing y pasamos y la conocimos, es increíble, ¿no? Como cosas en mi voz también, con el primer pasaje o la segundo pasaje, pero yo tenía cosas así que en un minuto los profesores lo sacaron de mí. Increíble. sí, no, no, yo creo que ahora hay más conciencia
de que se puede Claro, arreglar, ¿no? Pero sí, antes todavía era no, como que mucha gente no sabía que mecánicamente, si no puedes llegar a las notas es porque algo no estás haciendo bien, sí. ¿no? ¿Y te acuerdas del año con Dave Stroud en Londres o no? El que, perdón, El año que fuiste a el taller de Dave eh, Stroud. se- creo que fue habrá sido el 2000, el segundo milenio, sí, Ajá. en el 2000. Y me acuerdo que de ahí, pues yo me quedé con mi clase, que creo que la grabé en un cassette tape, ¿sabes? Yeah, claro. Yo tengo un montón. Y me acuerdo que me quedé con esa cosa de, vale, pero como yo no tenía idea vale, puedo tomar clase por teléfono, no Sí. había el Skype, no había, Ujú. entonces me quedé eso fue el primer año, fui al taller, tuve la clase y fue como, wow, después estuve en la universidad como que, uy, no llego, no puedo hacer la nota como fuerte, entonces fue como que yo decía, en cuanto termine, quiero ir a ver a este profesor, ¿no? Quiero estudiar esto, Claro, quiero que me arreglen la voz. Entonces, claro. eso fue lo que pasó, ¿no? Terminé la universidad y lo contacté. Digo, quiero ir a Estados Unidos a estudiar. Y yo pensaba que había una escuela, una Sí. universidad especial de speech and singing y me dijo, no, 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 mira, voy a ir a Londres este año, regreso y tenemos 2 profesores allá certificados en UK. Y entonces una de esas era Lynn Hilton, eh, que fue, bueno, es mi amiga, es como mi hermana mayor y le debo todo porque gracias a ella no solamente empecé en el camino de convertirme en profesor, sino que o sea, me quedé, ¿no? En Londres Sí. y estuve estudiando con ella y después empecé como profesor en el estudio de ella también más tarde. Eh, y bueno, eso ya fue 2003, creo 2004, que empezamos a trabajar. Qué cosa, qué cosa. Maravillosa. Y bueno, empezaste la cosa de profesor ahí a partir de Speech Level Singing, ¿sí? Sí, Empezaste las cosas de clases mismo, ¿no? sí, sí, exactamente. Sí, sí, ahí fue que, como yo siempre me sorprendió mucho, ¿no? Que me di cuenta que era como matemáticas, ¿no? Esto de, vale, hay un problema, hay una solución, y era como encontrar qué es lo que está fallando y, pues esto, y lo arreglas, ¿no? Entonces siempre preguntaba, oye, ¿y por qué usamos este ejercicio? ¿Y por qué lo otro? Y en ese momento, pues no había, o sea, el programa no era tan, bueno, de hecho lo estaban haciendo, ¿no? Apenas el programa de Sí. profesor. Entonces ella me decía, eres muy curioso, ¿por qué no? Dice, estás haciendo buen trabajo vocalmente, ¿por qué no? Te veo interesado en saber por qué no entras al programa para ser profesor. Entonces yo digo, es posible, porque tampoco lo veía como al alcance de todos, pensaba que era solo personas que escogían de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Entonces fuera como que dije, vale, puedo empezar. Y me dice, sí, sí, claro, o sea, puedes empezar puedes aplicar y bueno, así fue que empecé a entrenar, me inscribí al programa y bueno, empecé. Y bueno, me acuerdo que fue terminar, o sea, yo terminé la universidad y de alguna forma también quería hacer eh, quería independizarme económicamente Sí. de mi padre, ¿no? O sea, pero no por nada, sino porque yo quería sentirme, vale, puedo hacerlo yo solo, ¿no? Ajá. Y a pesar de que siempre, afortunadamente, tuve el apoyo de mi familia, ¿no? Para estudiar música, que Qué en bueno. México, pues, no era como, era la música, no, eso no da dinero, ¿no? Claro. Es igual en Brasil.
Es igual. Y bueno, mi familia me apoyó, pero yo quería, entonces me acuerdo que para pagar las clases de Speech Over Singing, pues tenía 4 trabajos. Yo trabajaba en un Wow. cine, en un laboratorio fotográfico, en la tienda de ropa del Hard Rock Café, y empezaba a dar clases, ¿no? Entonces, y a veces hacía cosas de backline, en conciertos, en un festival de música, pues iba ahí. Entonces todo el tiempo estaba trabajando. Y cuando empecé a estudiar, después creo habían otros 3 profesores que empezaron al mismo tiempo que yo en Londres. Y pasó un año y después, bueno, me dijo, Dave, no vas a pasar al final. Y yo, ¿cómo que no? Y me dice, no, tu voz no es suficiente buena. Dice, you're not holding, ¿no? No estás, tu primer paso no está bien. Y yo me quedé así, Wow. como, o sea, has esperado todo el año para decirme. Yo me quedé así como shock, pero la verdad es que, claro, yo como me la pasaba trabajando, poco tiempo tenía de Ujú. estar practicando, ¿no? O sea Sí. que lo tenía aquí, pero obviamente lo que yo hacía, que obviamente yo no sabía que lo estaba haciendo mal, que, bueno, ya tenía el sonido, ¿no? Pero lo hacía suave. Sí. Cuando yo oía que lo hacía otra persona, pues me decía, uy, no, suena feo, quiero hacerlo bonito. Entonces, entonces yo pensaba todo el tiempo que estaba haciéndolo bien. Entonces, bueno, básicamente, en resumen, mi primer intento, segundo y tercero, creo, o incluso cuarto, fail, ¿no? Ujú. Cuando entré a certificarme. Entonces, pues claro, llegó un momento en que ya para mí se volvió súper duro, ¿no? No voy a pasar, no voy a pasar. Llegó un momento que cada vez que iba a hacer el examen me temblaban las manos y no me podía, o sea, estaba pensando, y obviamente todos los exámenes en ese momento los hacía una persona, ¿no? Sí. Que era Dave que venía, ¿no? Y llegó un momento que dije, no, esto está, no quiero tratar. Digo, ya pasaré en algún momento, no quiero. Entonces dije, cuando venga el Day, porque yo quería adelantarme y por 2 meses, ¿sabes? Porque él venía, dije, cuando venga él, en lugar de hacerlo por Skype o por teléfono, cuando venga él ya lo hago enfrente y estaré mejor de nervios, ¿no? Y así fue que dejé todos los trabajos y me puse a estudiar todo el día, a escuchar audios de cantantes, de Pavarotti, de gente que yo consideraba que eran buenos cantantes, a escuchar el libro de Seth, ¿no? El Singing for the Stars, hacer Yes. los ejercicios y todo. Y bueno, me puse a estudiar también pues, las notas que había tomado de cuando iba a ver a Lynn enseñar, a trabajar con otro, me volví como que ese era, dije, ahorros, voy a vivir de ahorros y ahora me voy a concentrar en esto. Sí. Y entonces, bueno, ya fue pues bueno, pasé. Cuando Incre- vino Dave fue que pasé y además me felicitó, ¿no? Porque dijo, Claro. estás súper bien, no sé qué. Pero ya fue como que se volvió, en ese momento me obsesioné por la necesidad de tengo que hacer esto, porque esto, o sea, estoy aquí es para estudiar esto. De hecho, es la razón que estoy usando para estar con visa aquí. Tengo que estudiar. Entonces fue que me dejé de lleno. Entonces ya me acuerdo que empezaban a venir los otros Master Teacher y cada vez que venía el Master Teacher, que estaba una semana, yo me iba ahí desde que abrían, desde las 8 o 9 de la mañana, no sé, hasta que se iba, ¿no? Estaba ahí detrás de ellos, sentado, tomando notas. Me acuerdo que decían,
que decían como que, Es un no, loco. dice, ¿cómo aguantas aquí? Sí, 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 estaba ahí, pues, Estaba como un loco. estar en la clase y desarrollé una forma para tomar apuntes rápido Sí, de las escalas y todo. Tenía como signos, ¿no? Para no escribir escala, no sé qué, tenía un signo que era una escala y otro signo que era otro, entonces, y las notas, o sea, todo lo marcaba rápido, pa, 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 y si subían o paraban, o sea, la voz se rompía, todo estaba como codificado, y tenía así, así, va, 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 va. Y entonces fue que ahí fue que incluso me dieron un premio que está ahí, porque, porque vieron, o sea, me obsesioné en la técnica, claro. empecé a ver cómo, pues, las personalidades de los profesores a través de la técnica, ¿no? Sí. Que hacían lo mismo, pero no. Sí, sí, eso es increíble. Para la gente que nos escucha, ¿no? Eh, eh, nosotros tenemos los mismos profesores hace años y también para mí es increíble cómo las personalidades van ahí generando cosas diferentes y también herramientas diferentes dentro de la clase, ¿no? Porque es la misma técnica, pero hay diferentes visiones, ¿no? De la cosa. Claro, y además también, digo, hay diferentes momentos y también diferentes perspectivas, ¿no? Como en todo y la personalidad, ¿no? Que a veces, yo creo que es como el mismo balance, el equilibrio, ¿no? El balance Sí, que decimos, ¿no? El equilibrio, también yo creo que en la enseñanza de la técnica IBA hay un yin yang, ¿no? Que hay como vamos, o sea, porque hay ejercicios, bueno, a lo mejor pueden ser algunos más agresivos, o sea, más pesados, otros perfecto. más suaves. Entonces vas como creando ese, Este eh, balance, ¿no? sí, porque ahí fue donde yo creo que es un complemento, ¿no? Sí, Todos tenemos, estamos viendo lo mismo desde nuestra perspectiva y todo ayuda, ¿no? Cuanto más conozcas la perspectiva, más preparado estás, ¿no? Más consciente estás de tu voz. claro. Y la cosa de la música rock, porque la gente que no te conoce, estás ahí en España, pero hace años que estás online, ¿no? Sí, Y tiene gente de todas las partes y también gente de música rock y también enseñas las cosas de los... nosotros hablamos de drives en Brasil, drives, uh-huh. o efectos vocales para heavy metal, estos estilos un poquito más entre comillas, más agresivos, ¿no? Y cómo empezaste con esa cosa? Cuéntanos un poquito más de tu cantante, es más, un poquito más. Bueno, cuando tenía 16 años, o sea, cuando antes de empezar a cantar, pues mis amigos, más mis amigos que yo tenían, escuchaban de todo, ¿no? Desde Guns N' Roses, Nirvana, hasta Cannibal Corpse. Wow, Entonces, Cannibal Corpse y Pantera, ¿no? Que era todo. Y yo me acuerdo que nos poníamos a jugar, ¿no? Decíamos, y era como muy fácil. Yo me acuerdo que lo hacía como si nada, ¿no? Pero ya una vez que empecé a estudiar canto, y bueno, o sea, pasó eso y empecé a estudiar canto, empecé a estudiar, a cantar limpio y ya lo olvidé. Estaba ahí. Y siempre me ha gustado el rock, la verdad, o sea, escucharlo. Pero cantado ya no lo volví a. Tuve cuando vine a España, de Londres me vine a España, eh, y me acuerdo, tuve un alumno que cantaba eso, death metal, ¿no? Y que ujú, quería ayuda porque se hacía daño. Y yo me acuerdo que dije, vale, pues yo podía hacer esto. Digo, no, mi técnica, o sea, la técnica que uso, en la que estoy, pues no es para esto, pero entonces me di cuenta en ese momento que ya no lo podía hacer, que lo intentaba ujú. hacer.
no me salía. Entonces me puse a aprender, digo, pero yo podía hacer esto, ¿qué es lo que está pasando? Entonces fue que me puse a estudiar videos de cantantes que lo hacían y empecé a estudiar los sonidos, ¿no? Y empecé a intentarlo, porque la verdad es que fue otra vez como reaprender y digo, wow. Y fue así que empecé primero o sea, era este tipo de sonidos que, te digo, al principio no era como, uy, no me sale, ¿qué está pasando si antes yo podía hacer esto? Y después me empecé a meter más en lo que yo le llamo más distorsión, ¿no? Porque esto es como throat singing, ¿no? Yes. O growls, ¿no? Que le llaman. El otro es más... que donde puedes... que tienes control todavía del TA, ¿no? Y Sí. básicamente fue porque me empecé a meter, coincidió que cuando he tenido como olas, ¿no? Yo creo que a lo mejor, no sé si te pasa a ti o a los demás, que yo a veces tengo como, me llegan al mismo tiempo cantantes de musical, o Sí. niños, o cantantes rock, y tuve un periodo que llegaron chicas, dos chicas que querían aprender a hacer o sea, cantar rock, pero tipo Pantera y eso, o sea, fuerte, ¿no? Y era como que, bueno, tenían una voz frágil, les faltaba voz de pecho. Entonces desde ahí empecé a ver que, vale, tenemos que ir con cuidado aquí, tenemos que ir. Entonces, bueno, fue ahí que empecé a primero hacerlo yo, ¿no? Para poder tener un sistema para poder reproducirlo y enseñarles. Entonces, lo primero es que me di cuenta que necesitas primero tener lo mismo que para cantar normal, una voz de pecho y una voz de cabeza. Claro. Y obviamente si están unidas, mucho mejor, porque vas a tener una voz mixta, vas a tener vas a tener más estamina, más resistencia. Claro. Porque la verdad de todo es que sí hay algunos de estos sonidos que crean más desgaste, ¿no? Aunque se pueden hacer, cuanto más, a veces, más seguros los haces, más ruido crean. Entonces, muchas veces cuanto más ruido haces, tú estás haciendo menos esfuerzo. Menos esfuerzo. Menos Eso que la gente, ahí en Brasil hay un montón de gente que a ellos les gustan cantar heavy metal o rock usando las distorsiones, ¿no? Los drives, como hablamos en Brasil, pero ellos, una parte de esta gente piensa que eso es con dolor o con fuerza o que tiene que dañar su voz para que la voz consiga hacer, y eso es completamente diferente, ¿no? De cantar eso, ¿no? Sí, no, para nada. Yo me acuerdo que me daba al principio, decía, sí, o sea, cuando empecé a hacerlo, me acuerdo que acababa cansado y decía, sí, es dañino, ¿no? Es como, Sí. te vas a cascar si quieres hacer esto, ¿no? Claro. Me acuerdo que una vez vi un chico, es un chico que estaba haciendo un video y estaba haciendo todo tipo de growls, y después empezaba a hablar normal, con la voz más limpia. O sea, Limpia. porque a veces tú, por ejemplo, un luchador de la WF, que habla todo el tiempo así, o hay veces que, no sé, un instructor de un gym que está gritando todo el tiempo, tienen Sí. la voz, gritan todo el tiempo y oyes como que tienen algo, ¿no? Que tienen algún tipo de daño. Pero después cuando ya está el chico haciendo, después hablando totalmente normal, dije, esto se tiene que hacer, Eso es diferente de gritar. sí, Sí, cuando te vas a mirar un partido de fútbol, es diferente. Cuando estás gritando, ¡ah! Pero eso es diferente. La gente piensa que es la misma cosa. claro, ¿no? Ya, yo necesito gritar para cantar esa cosa. No, necesita gritar. Necesita tener
primero la concepción de qué es la voz y después ahí poner los efectos, ¿no? Claro, sí. Y además también, o sea, es la ecualización, exactamente es el efecto, que quiere decir que va a parecer que, ¿no? Que va a Sí, parecer que es, a veces o sea, si yo me acerco aquí, ¿no se oye más fuerte o no? Si yo no, estoy, está bueno. no, ¿o suena igual? Si yo, Claro, simplemente eso hace el efecto que es más, ¿no? Entonces, si juegas con todo eso, tanto en la voz como como con ya la tecnología, claro. a veces estás haciendo cosas que estás haciendo es fuerte, y suena como que está Claro. saliendo de tu garganta, ¿no? Por ejemplo, si miras a Phil Anselmo de Pantera, el Phil Anselmo, él siempre canta así de Pantera, haciendo los efectos, pero él utiliza el micrófono para aumentar los gains, ¿no? El Sí. volumen, ¿no? Por ejemplo, bueno, viejo Phil Anselmo, porque ahora no sé si siga cantando, porque tenía otro grupo, ¿no? Pero hoy es, por ejemplo, Cemetery Gates, y ves que es una pasada, porque está cantando de todo, y llega un momento en que canta limpio, y sube las notas súper colocado, y después con aire, suavecito, y después otra vez, ¡fua! Y tiene, cuando ves la tablatura de la partitura de los vocales y dices, wow, salta de una nota a otra como si nada, ¿no? Increíble. Y ves que, o sea, para hacer eso, realmente es relajarte, ¿no? Que, por ejemplo, lo que decías de gritar. Cuando gritamos, creamos esa compresión en las cuerdas y esa resistencia que es como pujando. Y también cuando estamos gritando en un partido, también lo hacemos porque no nos oímos, ¿no? Sí, Entonces, estamos intentando sacar eso claro, y lo sobrehacemos, ¿no? Que te quedas sin voz o a veces no, completamente. te quedas tocado. Cuando, cuando estás gritando con distorsión, ¡eh! 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 Esto es que yo estoy haciendo, pero me estoy relajando. Entonces, en esa relajación se empiezan a crear, que viste que lo intenté varias veces, ¿no? Es como que, entonces vas encontrando el punto donde, vale, aquí es Sí, donde sobre todo es que se siente fácil. fácil. Sí. Para la gente, hermano, para la gente que mira eso y quiere una sugestión para empezar, además de buscar un profesor, de buscar Miguel Manso, ahora no hay disculpa porque puede hacer por Skype, puedes hacer en portugués porque él va a entender portugués, puedes hacer en inglés, en español. Pero la gente que quiere empezar a entender esta producción diferente, si pudieras darles solamente una idea de cómo empezar. Sí, sí, claro. De hecho, el ejercicio con el que siempre empiezo es a partir de tu voz de pecho y vas a hacer, por ejemplo, si no tiene que ser una escala, no tiene que ser una escala, puede ser una nota. Y de aquí es buscar el relajar a un fry, ¿sí? Entonces, pero muy lento. Entonces es como hacer esto. Y sin esfuerzo. Entonces va a ser esto.
Right. Y que a veces mucha gente no puede, ¿no? Al principio empieza Sí. y se corta. Y eso es lo que se tiene que practicar porque es como van pero y a veces empieza, es como en el first bridge, ¿no? El primer pasaje que haces no pasa nada, o están están, y entonces es, básicamente es otra vez el dejar ir ahí. Porque después empiezas ya a controlar, Claro. pero se tiene que hacer súper fácil, porque ¿qué es lo que pasa? Neuromuscularmente, si no lo puedes hacer, es porque no tienes como que estos grados de, ¿no? Claro. Si lo hacemos así como, entonces como que vamos tuk, 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 ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Básicamente tenemos los músculos que cierran, ¿no? Por detrás, entonces están cerrando, pero entonces el TA, aquí están músculos que cierran y TA activado, ¿no? Y resistiendo al CT, ¿no? Entonces lo que pasa es que mientras el CT se mantiene y los músculos, bueno, los aritenoides están creando esa tensión de cerrar, el TA empieza a relajarse y esos son los grados del control que se desarrolla para esto, Claro. para crear ¿cómo se dice? El inestabilidad. Entonces, llega un momento en que va. Empiezas ya a sentir, pero tienes que haber hecho primero lo otro, porque ahí vas ganando el sentir cómo es, vale, cuando ponga más volumen, puedo relajar también, porque lo que va pasando es que vas poniendo más volumen y a la hora de relajar se corta, ¿no? Sí. Eso es porque eso es muchas veces lo que aprendemos a hacer, ¿no? Crear resistencia y después sin aire. Claro. Pero es un poco salirte de las reglas, pero sin salirte, ¿no? Siempre digo que los efectos vocales están, o sea, tenemos el balance, el mix aquí, ¿no? Entre el aire y el músculo, y los efectos vocales están aquí, entre que no sea too much, ¿no? Ni para uno ni para el otro. Entonces, y después lo mismo para... Es dejar. Es dejar ir. Y digo, es súper simple, pero a veces cuando lo intentas hacer, es lo que les cuesta primero. Pero se vuelve rápido, en poco tiempo, empiezas a encontrar ese punto donde... Y ese es el comienzo, ¿no? Sí. Ese es el comienzo. Porque cosas... Y esto ya es más fuerte. ¿Cuál es el problema? Que a veces, que de hecho no lo debería haber hecho ahora, porque siempre la gente quiere empezar por cosas más avanzadas, ¿no? Sí, siempre. Y el problema es que si empiezas a hacer esto antes de dominar lo otro, probablemente te salga, que a veces, pero más probablemente te puedes gastar la voz, ¿no? Entonces, porque aunque lo hagas seguro, pues ya sabes que cualquier cosa, hablar desgasta la voz, ¿no? Cantar desgasta la voz aunque lo hagas bien. Pero obviamente depende del estilo que cantes, te desgasta más. Depende en la forma o el tiempo que cantes, te desgasta más. Y estas cosas, pues obviamente
si no lo haces bien, es como si gritas, ¡oh!, te desgastas mucho más que haciendo Mucho eso, más. pero muchísimo más. De hecho, Perfecto. tenía algún alumno que cantaba como rock country y él, me acuerdo que tenía problemas de afinación y además se cansaba. Pero una vez me cantó, ¡ay! O lo escuché yo cantando con el raspy sound, ¿no? Y le digo, oh, eso mola, porque, digo, ¿por qué nunca me lo habías enseñado? No, dice, es que así canto normalmente, porque me ayuda a afinar, pero pensé que estaba mal. Y yo dije, no, cantas mejor así, porque afinas más y además no estás apretando. Cuando no lo haces, estás apretando mucho y además, obviamente, en la salud y en la afinación te está dañando, o sea, Claro. te está yendo negativo. Entonces, él tenía la creencia que pensaba que estaba mal hecho y por eso no lo hacía delante de mí. Sí. Sí, Perfecto. sí. Buenazo, hermano. Fue un gusto tenerte acá. Un placer, pero el placer es mío, hermano. Muchas gracias. Gracias por esta clase especial de vida, ¿no? También y de voz completa. Y ¿cómo la gente puede encontrarte ahí en Facebook o YouTube channel? Sí, bueno, en YouTube tengo mi canal es Miguel Manso Vocal Studio, como esto, pero con estudio. Miguel Manzo, en Sí, Manso portugués. con Z, sí. Ujú. Tengo una página de Facebook, pero casi no la uso. Estoy más activo en Instagram, que es también Miguel Manso Vocal Studio, Instagram y YouTube. Eh, Ahí es donde, y bueno, mi página es miguelmansovocalstudio.com. Todo Ah, igual. o sea, mi gente, vamos a aprender ahora las distorsiones con Miguel Manso, ¿ok? Vamos a hacer correctamente, no vamos a hacer así como gritando en la calle. Sí, sí, Sí. mira eso es como lo haría. Claro, claro. Perfecto, hermano. Y ahí es un suceso muy grande para ti en España y un abrazo para toda la gente de IVA y para ti, especial un gran abrazo y muchas gracias No, gracias a ti, por la hermano. entrevista, hermano. Gracias. Nos vemos ahí. Nos vemos. Bye bye. Bye.